Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva edición del programa Revista de Medio Oriente, en el que como cada semana saludamos a Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estáis todos? Muy bien, Masa. Volvemos aquí a este espacio que dedicamos en Radio Sefarad a hablar de medios de comunicación y de sus relaciones con Israel y con el entorno de Oriente Medio, en el que analizas pues noticias que están relacionadas con todo este entorno. Y hoy nos hablas en particular de un artículo de ABC, pero quieres hablar también de errores frecuentes. Bueno, he utilizado básicamente el artículo de ABC para hacer una especie, para usarlo de paradigma de los errores que se están cometiendo. Pero podríamos hablar de tres aspectos en los cuales la información que se está vertiendo respecto a lo que sucede en Gaza falla completamente a todas las reglas del rigor periodístico y de todo lo que es rigor informativo. Podemos decir en esta ocasión yo creo que sin miedo a equivocarnos, que estamos hablando de un periodismo completamente sesgado que se ha lanzado prácticamente al activismo. Por un lado tenemos algunos medios que no quiero entrar mucho en ellos porque son medios que directamente no se les está pidiendo ningún rigor, pero medios que han aprovechado para hacer similaridades o similitudes entre la situación en Gaza con el Holocausto. Algunos lo han hecho de manera evidente como contexto a través de una viñeta donde se ve la fotografía, donde se ve un niñito palestino que se da la mano con un niñito judío con los pijamas y todo, y luego otros lo han hecho de manera un poco más, diría, no sé si sutil es la palabra, o más explícita. Por ejemplo, el diario.es con una entrevista con un sacerdote palestino donde decían: nosotros no sufrimos el Holocausto, pero somos las víctimas del Holocausto. Es decir, se han visto varias de estas asociaciones de ideas. Y la verdad es que, insisto, a estos medios nadie les va a pedir ningún tipo de rigor, pero porque son lo que son medios que están vinculados a una ideología, a vender una agenda política, pero el tema es que es profundo ignorante antisemitismo, hacen equivalencias y es negacionismo, es banalización. Hay que explicar que quien está comparando el conflicto armado, o sea, un conflicto armado con el Holocausto, es gente que está en el fondo negando la existencia de los campos de exterminio, negando la solución final, negando los 6 millones de judíos exterminados. Es decir, por haciendo una equivalencia o una comparación con algo que no tiene absolutamente nada que ver, lo que están haciendo es anular lo que realmente fue el Holocausto. En un tuit lo escribimos, decíamos que los nazis estarían orgullosos y muy agradecidos de su colaboración. Y esto es lo que están haciendo algunos medios. Luego ya pasemos a los que son supuestamente serios, donde tenemos aquí el problema de lo que se dice y lo que no se dice. Y para eso quería utilizar este artículo del ABC. Uh-huh. Un artículo titulado "El mensaje Facebook que incendió la frontera de Gaza". Es un planteamiento sencillo el del artículo. Dice que Israel cometió una matanza, así lo dice con estas palabras, en la frontera con Gaza. Habla de que el movimiento, el derecho al retorno, o la llamada la marcha del retorno, es un movimiento pacífico que no surge de Hamás, sino de voces independientes, y utiliza concretamente a un activista que está detrás, que es Ahmed Abdur Tema, y retransmite sus declaraciones sin ningún contexto, sin ningún modo de poner en duda alguna de las cosas. Y entonces, bueno, pues parece como una única verdad. La idea que se consigue transmitir, y lo dicen tal cual, es que los palestinos son pacíficos, pero que Israel quiere que los palestinos sean violentos.
La entrevista incluye la gran falacia esta de la equiparación de víctimas. Esto lo hacen muchísimo, diciendo como no hubo el mismo número de víctimas, pues entonces Israel se propasa y es una matanza, porque como no ha habido víctimas del lado de los israelíes, pues entonces es una matanza. Nunca, hay que aclarar, un conflicto no se analiza en función de las víctimas. Si hubiéramos utilizado ese análisis para analizar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los nazis habrían sido las víctimas de los británicos, porque hubo muchísimas más, hubo millones de víctimas alemanas. Entonces, incluso de hecho lo hacía también el diario La Vanguardia, que estamos viendo una deriva. Yo creo que los dos medios cuya deriva más preocupante hemos visto en estas últimas semanas, a raíz de la llamada Marcha del Retorno, han sido La Vanguardia y El País. Una ausencia total de información que pueda poner en duda mínimamente el pacifismo de Hamás, y por eso te digo, en el ABC, precisamente en el artículo que utilizamos, lo vemos claro, porque el artículo, pues eso, utiliza términos como matanza, pero lo interesante es todo lo que obvia. Por ejemplo, obvia que Hamás es un grupo terrorista. Y no porque lo diga Israel nada más, sino porque ha sido designado así por la Unión Europea, por los Estados Unidos y por muchos países occidentales. Es un grupo que incluso se ha vanagloriado de ser responsable del asesinato de unos 1.400 israelíes, de más de 1.000 atentados en Israel. Durante años han lanzado miles de cohetes, miles de misiles, todo indiscriminado contra población civil. Bueno, la palabra terrorista en el artículo de ABC tan solo figura una vez, y es para ponerla en boca de los israelíes. Dice que Israel acusa a Hamás de utilizar las movilizaciones para intentar llevar a cabo acciones terroristas. Y denuncia, dice, el lanzamiento de piedras o cometas incendiarias. Es una caricaturización de la denuncia de Israel. No es que Israel acuse a Hamás de tirar piedras o cometas incendiarias. El problema es mucho más profundo. En primer lugar, no solamente lo acusa Israel, es algo que todo el mundo que haya querido verlo lo puede ver en las imágenes que han sido transmitidas por todo Internet. Está al alcance de cualquiera. No son solo piedras, hay disparos, cohetes, hay artefactos explosivos. Y de hecho hay una cosa que ha pasado muy inadvertida en los medios, en España por lo menos, que han sido esas cometas con esvásticas diferentes, dibujadas, de varios tamaños, grosores. Una esvástica tiene un mensaje clarísimo, un mensaje que según ABC parecería ser un mensaje pacífico. En cualquier caso, la amenaza que realmente está detrás es el intento de Hamás de infiltrarse en territorio israelí. Y esto quisiera destacar que Hamás lo ha hecho muchísimas veces. O sea, Hamás ha intentado infiltrarse múltiples ocasiones. Entre ellas, por ejemplo, tenemos los famosos túneles millonarios que Hamás ha construido utilizando el dinero que se les da para su pueblo, pero en vez de eso prefieren construir túneles para infiltrarse y atacar a Israel. Bueno, esos túneles son igual de pacíficos que son los intentos de infiltrarse por la frontera. Lo que pasa, y esto es lo que silencia ABC y lo que silencian todos los medios, es que Hamás, y lo ha dicho a los cuatro vientos, que eso es lo sorprendente, no entiendo por qué los medios de comunicación españoles no están dispuestos a escuchar lo que dice Hamás. Mahmoud al-Zahar, que es un altísimo cargo del grupo terrorista de Hamás, ha dicho que no es resistencia pacífica. Ha dicho que si se dice de eso, que si utilizan el término resistencia pacífica es para engañar al público. Pero no hay eco a las palabras de Hamás. No hay ninguna voluntad de escuchar lo que tienen que decir. Recordemos también que Hamás no reconoce directamente el derecho del pueblo judío a la autodeterminación, es decir, no acepta la solución de dos estados. Lo han dejado clarísimo. Te van a decir, no, cambiaron la carta fundacional. No, lo que cambiaron no reemplaza la original y además sigue incluso en la nueva sin reconocer la existencia de Israel.
y continúo afirmando tajantemente que Hamás rechaza cualquier alternativa a la liberación total y completa de Palestina desde el río hasta el mar, es decir, la aniquilación de Israel. Hemos hablado hoy más aquí del estado de salud de Mahmoud Abbas, que se ha estado comentando las últimas horas. No sé si tienes algún análisis en torno a cómo puede ser la relación de Hamás con la autoridad palestina en caso de que pues Mahmoud Abbas desapareciera de ese cargo por asuntos naturales. Pues no lo sé. Mahmoud Abbas tenía que haber convocado elecciones ¿hace cuánto? Hace 4 años, no recuerdo exactamente cuándo terminó su mandato. No sé qué decir, supongo que dependerá de quién sea el sucesor. Yo prefiero, visto lo visto, prefiero no hacer lecturas de lo que puede llegar a pasar. No lo sé realmente. No tengo una visión. Lo que veo es que sea quien sea, aunque sea miembro de un grupo terrorista, adivino que los medios de comunicación dirán que es algún moderado, que es un poquito esa manía que tienen. Hay una serie de nombres que se barajan como posibles sustitutos de Hamás. No hay que olvidar que es una guerra fratricida entre Hamás y Fatah, que por cierto es muy gracioso cuando se empeñan artículos como el del ABC en decir que son sociedades civiles que no tienen nada que ver con Hamás, voces independientes, quienes organizan esas manifestaciones, como si en la franja se pudiera ser independiente al margen de Hamás. Que le pregunten a Fatah cómo fueron expulsados, asesinados en la propia franja cuando hubo una revuelta. Estamos hablando de un pueblo dos facciones que están completamente enemistadas, de un grupo terrorista que está controlando un territorio totalmente controlado, y no sé en qué medida un nuevo líder puede tomar cartas en el asunto, porque supongo que si viene una persona muy extremista, que ahí hay una competición. También está la cuestión iraní de fondo. Irán está detrás de Hamás. Fatah supuestamente quiere jugar un papel más constructivo dentro de la cuestión internacional, y no olvidemos también que la causa palestina no está en uno de los mejores momentos, aunque hayan conseguido ahora muchísima sonoridad con esta marcha en retorno y que los medios de comunicación occidentales se lancen a hablar de que son pacíficas, pero lo cierto es que los propios países árabes tienen ahora unos problemas más acuciantes, y parte del problema acuciante es Irán. Y como jamás es Irán, pues no es una situación fácil para quien le toque seguir a Mazen, sí. Bueno, Masa, pues estas situaciones que no son fáciles, tratas de alguna manera explicárnoslas, ¿no? Aquí en este programa, en Revista de Medio Oriente. No sé si quieres añadir algo más en el día de hoy. Solo una cosita antes de terminar. Cuando hablan de... Todo esto surge, aunque ahora están diciendo que es por la embajada, pero bueno, esto surge antes del movimiento de la embajada. Todo esto es la llamada marcha al retorno, es por el derecho al retorno. Y hay que recordar lo que significa el derecho al retorno. Utilizo las palabras de Zahar Abbas, que era consejero de Yasser Arafat, con lo cual sabe perfectamente lo que era el derecho al retorno, y dice: el derecho al retorno es la carta ganadora, que significa liquidar a Israel. Entonces, cuando estas manifestaciones pretenden liquidar a Israel, cuando tienen sus esvásticas, sus cócteles molotov, sus disparos, sus intentos de tomar la frontera, sus infiltraciones, y el empleo reconocido por parte de Hamás de mujeres y niños como escudos humanos, lo han dicho claramente. Cuando decidimos embarcarnos en esta marcha, decidimos convertir lo que nos es más querido, los cuerpos de nuestras mujeres y niños, en un muro de contención que impida la deriva muchos árabes hacia la normalización de los lazos con Israel. Entonces,
todo este compendio, los medios de comunicación española están hablando de pacifismo. No sé, que juzguen nuestros oyentes y los lectores si aniquilar a Israel utilizando mujeres y niños como escudos humanos es lo más pacífico. Pues así cerramos este programa de hoy. Recordamos la página web de Revista de Medio Oriente, que es www.revistamo.org, y les emplazamos a un nuevo programa, una nueva edición de esta Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel la próxima semana. Hasta entonces, Masa. Hasta entonces, muchas gracias.